Ahora hablaremos de un tema interesante como es el circuito eléctrico serie y el control de la corriente eléctrica utilizando un reóstato. Aquí vemos la maqueta que se ha preparado al final para mostrar cómo funciona en la realidad. Bienvenidos. La estructura atómica de la materia. Como sabemos todos, la materia está formada por unos elementos llamados moléculas y estos a su vez por elementos más pequeños llamados átomos. Estos átomos están formados por un núcleo en el cual están los neutrones y los protones y una parte orbital en la cual están los electrones. Como sabemos, ¿sí?, los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen una carga negativa y están girando alrededor del núcleo en órbitas elípticas. Estos electrones en la capa final, en los buenos conductores, pueden ser cedidos o se pueden perder. Es lo que hace que un material sea buen conductor de la electricidad. ¿Qué es la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica? Es la cantidad de electrones que circulan por un conductor cuando se le aplica a este una tensión en la unidad de tiempo. Su unidad es el amperio. Aquí vemos un ejemplo hidráulico donde tenemos una cantidad de agua. Este elemento con su nivel produce la tensión, digámoslo así, la presión, y esta agua va a pasar por un caudal, por una tubería. Esa cantidad de agua que pasa por esa tubería representa la intensidad o la corriente eléctrica. Esta cantidad de agua por unidad de tiempo va a producir un trabajo en esa turbina al hacerla girar. Este volumen de agua que va pasando por aquí en la unidad de tiempo es lo que se conoce como caudal. Una analogía sería con el circuito eléctrico en serie, donde la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que van a pasar por esta tubería a la cual llamamos conductor. Pero la fuerza, la tensión, la proporciona esta fuente de energía, equivalente a esta represa de agua, pero aquí la tenemos almacenada en esta fuente de energía que le llamamos normalmente pila o batería. De allí van a salir los electrones, van a viajar por esa tubería o conductor, circulan por el bombillo produciendo luz, calor, en el caso de un motor, movimiento, y va a llegar al polo, al otro polo de la pila. Esta batería, para que pueda impulsar estos electrones, necesita una tensión, una diferencia de potencial que se produce entre sus dos bornes. Bueno, aquí tenemos del mismo circuito eléctrico serie anterior, pero realizado en el programa Cocodrile Eclipse. Este es un circuito pictórico donde vemos la pila o fuente de energía, el interruptor, un potenciómetro, un bombillo, un motor, y como vemos es un circuito eléctrico serie. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a circular por un mismo conductor y va a tener siempre el mismo valor, no tiene otro camino que seguir. Sale del polo positivo, atraviesa cada uno de los elementos y llega hasta el extremo final de la batería. Este circuito es con el que hemos realizado la maqueta, en la cual vamos a ver que en la realidad se aplican los principios. Y este potenciómetro tiene la característica que puede variar su resistencia cuando movemos esta palanca, este terminal. Lo movemos a la derecha o a la izquierda, controlando lógicamente el paso de la corriente eléctrica a través del circuito. ¿Qué es la tensión o voltaje o diferencia de potencial? Es la fuerza eléctrica con que son impulsados los electrones a través de un conductor. Su unidad de medida es el voltio o volt en inglés.
Aquí tenemos esa cantidad de agua. Esa cantidad de agua es la que realmente representa esa fuerza hidráulica con la que va a ser movida esta agua a través de esta tubería. Se representa por la presión. Lo mismo en una batería. La tensión es proporcionada por una batería, pero tiene una característica de que esa tensión o esa diferencia de potencial se puede llamar fuerza electromotriz inducida, que es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica tal como puede ser una batería, un generador, un alternador o una pila. Inducida si se genera a través de campos magnéticos. O una caída de tensión cuando la tensión que se pierde en los dispositivos por donde circula la corriente. Entonces, ¿qué es la resistencia eléctrica? Como sabemos, ya lo hemos visto en otro video, es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica a través de él. Es decir, es la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse a través de un conductor. Su unidad de medida es el ohmio. ¿Y cómo se calcula la diferencia de potencial entre los bornes de una resistencia o de un elemento resistivo? Pues simplemente conociendo el valor de resistencia y multiplicándolo por el valor de su corriente eléctrica. R por I nos da el valor del voltaje, es la ecuación que tenemos. Aquí tenemos una resistencia por la que fluye una corriente. Si quiero saber la diferencia de potencial que hay entre los extremos, como hablábamos antes, o sea, la fuerza que hay allí, la caída de tensión que se va a producir es el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente que está pasando a través de ese circuito. El múltiplo del ohmio se llama kiloohmio y megaohmio. Y como son múltiplos podemos encontrar el miliohmio y el microohmio. Por ejemplo, un ohmio son 1000 miliohmios. Un megaohmio son 1.000.000 de ohmios. Un kiloohmio son 1000 ohmios y un ohmio son 0.00001 microohmio. O sea, un ohmio es 10 a la menos 6 microohmios. Las resistencias las podemos dividir en tres grupos: fijas, variables y no lineales. Por ejemplo, la resistencia lineal fija, su valor de resistencia es constante y está predeterminado por el fabricante, su símbolo. Las resistencias variables, su resistencia de valor o su resistencia puede variar dentro de unos límites. Es el mismo símbolo, solo que tiene una línea que atraviesa la resistencia, lo cual indica que es variable. O no lineales, cuando el valor de la resistencia varía de forma no lineal, dependiendo de distintas magnitudes físicas como la temperatura, la luminosidad, la tensión. Por ejemplo, tenemos las resistencias que varían con la temperatura, como los termistores, con la luminosidad como la tensión como en el caso de los varistores, y la luminosidad como las fotorresistencias. Las resistencias variables pueden estar siempre su valor dentro de unos límites. Por eso se le añade un tercer terminal unido a su contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo, proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Ese terminal puede tener un desplazamiento angular al girarlo o longitudinal al deslizarlo. Según su función en el circuito, estas resistencias se denominan potenciómetros o reóstatos. Aquí vemos estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un potenciómetro o un reóstato con 3 terminales y un terminal en el cual se puede mover o ajustar el valor de la resistencia. Al girar este terminal a la derecha o a la izquierda, realmente estamos haciendo que varíe la resistencia. Aquí tenemos una lineal
donde al mover este terminal a la derecha a un extremo o al otro, la resistencia puede aumentar o disminuir. Aquí tenemos también otra resistencia variable. Al insertarle un destornillador o un elemento que ajuste aquí el centro, a la derecha o a la izquierda, girarlo, ajustamos la resistencia. Aquí tenemos una fotorresistencia, también conocida como LDR, la cual puede variar, pero dependiendo de la cantidad de luz que reciba. Entonces, esas resistencias variables, como sabemos, pueden ser potenciómetros o reóstatos. Potenciómetros se aplican en circuitos donde la variación de la resistencia la efectúa una persona, un usuario, desde el exterior, como son los controles de audio o de video. Y los reóstatos son resistencias variables en la que uno de sus extremos está eléctricamente anulado, no se usa. Entonces, si dejamos uno de estos extremos, generalmente este o el del otro extremo allá, se convertiría este potenciómetro en un reóstato, controlando lógicamente el paso de la corriente por un circuito. Los reóstatos tienen la característica de que están diseñados para soportar grandes corrientes, mientras que los potenciómetros, por el contrario, soportan muy poca corriente y su propósito es variar la tensión entre sus dos bornes. Aquí vemos de nuevo el circuito eléctrico. Tenemos la pila, el interruptor, el potenciómetro, que en este caso es lineal porque lo podemos variar de derecha a izquierda, pero podría ser longitudinal como en este que tenemos en la maqueta, en la cual al girarlo a la izquierda puede aumentar y a la derecha puede disminuir. Este es el potenciómetro que hemos utilizado en la maqueta, que es de tipo giratorio. Hemos dejado libre este extremo y hemos interconectado los elementos en serie, como lo podemos apreciar aquí: el interruptor, el potenciómetro, el bombillo y el motor. Entonces, al circular la corriente por el circuito eléctrico serie, vamos a controlar su corriente a través de este potenciómetro. Veamos el funcionamiento. Vamos a apreciar el circuito eléctrico correspondiente a la pila, el interruptor, el reóstato, el bombillo y el motor. Si ustedes observan, el reóstato está en su mínima posición, o sea, su mínima resistencia, lo cual indica que está pasando una corriente de 283 miliamperios por el bombillo y por el motor, porque es un circuito en serie. El bombillo prende a su máxima intensidad y el motor está girando a 8.500 revoluciones por minuto. Si yo aumento la resistencia al mover este reóstato y le aumento la resistencia al máximo, podemos ver que el bombillo ya no prende, aunque sí está pasando una corriente de 32.1 miliamperios por él, y el motor está girando ya pero muy lento, con 2.164 revoluciones por minuto, lo cual me indica que el circuito está funcionando bien y está haciendo su función. El reóstato, la resistencia variable, permite controlar el paso de la corriente por este circuito eléctrico. Si usted quiere hacer el circuito, pues vamos a hacerlo desde cero. Simplemente entra al programa de Cocora Eclipse, ¿sí? Le damos a aceptar, tomamos la opción Pictures y empezamos a colocar los elementos en el circuito, ¿sí? El reóstato los tomamos del menú, de la barra de menú, y colocamos los elementos y después los interconectamos, de tal manera que nos quede el circuito como lo hemos apreciado acá. Ahora vamos a ver la maqueta. En la maqueta tenemos la pila, el interruptor, el reóstato, la resistencia variable, el bombillo y el motor, y toda la corriente está circulando por él. Vamos a ponerlo en funcionamiento. Lo prendemos, colocamos el reóstato en su máxima resistencia. Como ven, el bombillo no alumbra, el motor no gira, pero sí sabemos que está pasando corriente por allí. Vamos a empezar a disminuirle girando el reóstato a la derecha. Le bajamos el valor de la resistencia, disminuimos el valor de su resistencia y vemos efectivamente que el bombillo ya empieza a encender y el motor está girando, lo cual me indica que el reóstato sí está funcionando, está controlando el paso de la corriente eléctrica.
Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, inquietud, pueden leer las guías del profesor Amaya que él prepara y que están en la página web Aprendiendo Tecnología con Luis Amaya. Hasta luego. Podemos apreciar el circuito